Amigas y amigos, mantengan la sana distancia, lávense las manos y démosle la bienvenida al doctor Carlos Valdés del programa de la UNAM en la Universidad de Costa Rica. Él regresa a este programa y tenemos el privilegio de tener a alguien que ha estado, creo que ya cerca de 2 años, construyendo puentes entre UNAM y UCR y siendo él parte de las actividades. Bienvenido, don Carlos. ¿Qué tal, don Juan Rafael? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este programa con usted. Don Carlos, usted junto con unos colegas de la UNAM hace algunas semanas concluyeron un estudio muy interesante de factores de riesgo en el territorio. ¿Nos quiere contar un poco de la naturaleza del, por cierto, factores de riesgo respecto al COVID-19? Porque usted ha hecho muchas cosas en factores de riesgo sísmico y de otro tipo, pero en este caso riesgo sanitario. Pero antes de que yo diga qué es lo que usted hizo, mejor usted nos cuenta, por favor. Muchas gracias. Sí, el COVID es un elemento muy importante que ha hecho que todos estemos pensando en él. Y aunque parecería que esto es al ser un virus, debería corresponderle al sector salud, creo que todos tenemos que reunir nuestros esfuerzos y enfocar lo que conocemos para resolverlo. A final de cuentas, esto se ha convertido en un desastre, ¿no? Un evento que rebasa la capacidad de las propias personas, instituciones para resolverlo por sí mismos. Y ahí hemos intervenido en tratar de establecer lo que se llama un índice de vulnerabilidad ante el COVID. ¿Qué significa tener un índice? Pues es una herramienta que permite identificar los factores que pueden generar mayor susceptibilidad al daño de esta enfermedad. No quiere decir quiénes se van a contagiar más, sino lo que va a evaluar es si este virus, esta pandemia llega a ciertos sectores de la población, su efecto puede ser más crítico. Esto es lo que hacemos en diferentes disciplinas. De hecho, la evaluación del riesgo se hace en muchos aspectos y el riesgo está compuesto por la amenaza, que en este caso sería el COVID, y por la vulnerabilidad y la exposición. Solo la vulnerabilidad es el elemento que podemos disminuir o aumentar para bajar finalmente el efecto del riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el identificarlo, y aquí la propuesta fue el hacerlo al nivel de escala de gobierno más pequeño en México, y fue a nivel municipal. En nuestro país, en México, hay 2.457 municipios. Entonces, habría que conocer cuál era el factor de estos elementos. Para ello se definieron 3 dimensiones, y hablamos de las dimensiones de vulnerabilidad como la dimensión demográfica, la dimensión de salud y la dimensión socioeconómica. Y la idea era que estas generaran indicadores para ayudar a las autoridades a tomar decisiones. Me adelanto un poco y se establecieron entonces 4 niveles de esta vulnerabilidad. El nivel más bajo sería el nivel medio, un nivel alto, un nivel muy alto y un nivel muy crítico. Y solo para darles una idea, adelantando un poco los resultados, en el nivel medio hay 75 millones de mexicanos, de mexicanas. En nivel alto quedaron 21 millones, en nivel muy alto 14 millones y en el nivel crítico 9 millones. Este análisis se hizo con los últimos censos que arrojaban una población de un poco más de 120 millones para México.
Les comento un poco sobre cada una de estas dimensiones, qué es lo que evaluaron. En el caso de la demográfica, para esta dimensión se utilizaron 4 variables: la población total, la población con adultos mayores de 60 años, la población que habla la lengua indígena nacional y la población que no habla el español. Esto se obtuvo de los datos de la encuesta intercensal del INEGI en el año 2015. Para el aspecto de salud, la dimensión de salud, se utilizaron las variables que tenían que ver el número de camas en general por 1000 habitantes, el número de camas de cuidados intensivos también por cada 1000 habitantes, el número de médicos que habría por 1000 habitantes, el número de enfermeras que habría también por 1000 habitantes, y finalmente uno de los aspectos importantes, que era la morbilidad. En esto se conjuntaron aspectos como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, y otros factores como son la neumonía y la broncopneumonía. Estos resultaron ser uno de los, pues ya que no es algo de lo que debemos estar muy orgullosos, pero en el país los elementos tanto de obesidad como de diabetes son morbilidades muy importantes, y sabemos que juegan un papel crítico a quien es atacado por el virus, que padece alguna de estas comorbilidades, tiene efectos más críticos. En estos no se tenía el dato a nivel municipal, pero se obtuvo el dato a nivel estatal. ¿Y por qué no se obtuvo a nivel municipal? Porque lo vamos a ver un poco más adelante. No en todos los municipios hay centros de salud u hospitales, y entonces el registro de estos más bien se hace a nivel estatal. Entonces se obtuvo el dato a nivel estatal y es un promedio para repartirlo en los municipios. Perdón, ¿cuántos municipios dijo don Carlos que había en la República? Creo que era 2000 y algo. 2457, Gracias. Un poquito menos de los 2500 municipios, es una gran cantidad. Sí. Algunos estados como Oaxaca tienen casi cerca de 500 municipios, y lo vimos en el análisis. Por ejemplo, el municipio con menor número de habitantes es Santa Magdalena de Jicotlán, en el estado de Oaxaca, con 87 personas registradas en ese municipio, a diferencia de Iztapalapa, una de las alcaldías de la Ciudad de México, con una población de 1.827.868 personas. Entonces, la diferencia es impresionante. En el índice socioeconómico se obtuvieron las variables de índice de marginación por municipio, que es un elemento que conjuga ya una serie de valores. La población urbana en poblaciones de mayores de 15,000 personas, la población sin derecho a biencia, que no pertenece, en el caso mexicano, al Seguro Social, al ISSSTE o al INSABI, que no tenían derecho a una institución de salud, poblaciones que viven solo en una vivienda de un solo cuarto. Y esto es muy importante porque entonces la posibilidad de que hubiera alguien con COVID-19 que pudiera contagiar al resto de la familia era muy alto. Entonces este dato se tiene en el censo también de la CONAPO y del UE, promedio de los medios de comunicación que se reciben en estos municipios. Y esto es importante porque uno pensaría que ahora estos pequeños objetos, que son los teléfonos móviles o celulares, todo tiene uno de ellos, pero no. En algunos municipios de alta población, el mayor medio de comunicación, por ejemplo, todavía la radio, y en muchos casos es también la televisión. Entonces, para enfocar la forma de comunicar esta información sobre cómo atender el COVID, lo que usted muy bien con Juan Rafael, hay que mantener la sana distancia, hay que lavarse frecuentemente las manos. Y otros de los aspectos era personas de negocios con menos de 5 empleados, porque estos son los negocios que rápidamente podrían salir de circulación ante la pandemia, la población que está en actividades esenciales, que son los que tendrían que estar yendo a trabajar y que en un momento dado podrían contagiarse, y finalmente la producción per cápita. Entonces, todas estas 7 variables divididas en las 3 dimensiones son una estrategia aditiva jerárquica
para finalmente desarrollar uno de los índices. Vale la pena aquí comentar que este índice de vulnerabilidad se colocó, y menciono aquí a los integrantes de este grupo de trabajo fueron del Instituto de Geografía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también integrantes de la Facultad de Medicina, también de la Coordinación de la Investigación Científica y un servidor de la parte yo afiliado al Instituto de Geofísica. Entonces es una actividad multidisciplinaria que además la pandemia nos obligó a trabajar de una forma remota. Entonces todo esto nos tenemos que ir adaptando a cómo lograr eso. Pero lo que es importante e interesante es que finalmente esta información, que se oye de muchos números, la idea era mantenerla en el sistema de información geográfica. Y eso es lo que se logró. Si ustedes buscan en su buscador preferido la palabra Instituto de Geografía y el índice de COVID-19, van a encontrar la relación a este atlas, en donde pueden ver ustedes el índice de vulnerabilidad por municipio y todas estas 17 capas que comentamos, distribuidas también en mapas, en donde uno puede ir haciendo un zoom en la República Mexicana y ver cuál es su distribución. ¿Qué es lo que se pretendía entonces? Era el tener una serie de recomendaciones para las autoridades. Listo, algunas de las recomendaciones eran el aumentar las medidas preventivas de contagio en los municipios con vulnerabilidades muy altas, críticas. ¿Qué es lo que deberían hacer? Lo repito y lo reitero porque es importante, usted lo dijo muy bien, la sana distancia. El virus, sabemos que sus características es que al ser un virus pesado no se propaga a distancias mayores de 1.5 o 1.8 metros y que al mantener esa distancia tenemos una gran probabilidad de no ser contagiados. El evaluar el levantamiento anticipado de regreso a las actividades de estos municipios es un elemento crítico ahora porque sabemos que en todos los lugares se cuestiona que si la gente no regresa a su labor económica, pues entonces vamos a crear una situación más delicada y que la gente no necesariamente, entonces, de una forma un poco burda de decirlo, no morirán por el COVID, pero morirán de hambre. Entonces es una línea muy complicada en qué punto restablecemos este levantamiento para que estos municipios Don Carlos, de regresar a un evento nuevo. Vamos a esperar que el canal nos invite a regresar. Ya lo hacemos. Continuamos, amigas y amigos, con don Carlos Valdés de la UNAM UCR o de la, comillas, embajada de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, para decirlo correctamente, me parece que hay un tema significativo que es el agua. Yo invitaba a las amigas y amigos a lavarse las manos y me parece que en algunos municipios, sobre todo algunos en Oaxaca, en Guerrero y en otros espacios, es México un país muy grande. Y ahora que lo pienso, por las zonas cerca de los desiertos de Sonora y todo eso, el tema del agua para lavarse las manos debe ser una limitación. ¿Cómo lo contemplan ustedes dentro del estudio? Es correcto, don Juan Rafael, es un tema muy importante y crítico, y esta variable, la disponibilidad o el acceso, se mide de diferentes maneras. Lugares en donde se tiene acceso al agua todos los días, a donde se tiene acceso al agua 3 veces a la semana, una vez a la semana, o tiene que ser por tandeo. Y esta variable entra dentro del índice de marginación, pero es un elemento muy importante porque estamos diciendo que, y lo comentaba usted, lo comentaba don Antonio Lascano, que este virus tan poderoso puede ser derrotado con tan solo agua y jabón. Podemos tener el jabón, pero si no tenemos agua no nos va a funcionar. Entonces, este es un elemento entre las estrategias y las recomendaciones
que se le hacen a las autoridades en aquellos municipios en donde este es un elemento que falta, pues que se considere para que se les proporcione a las personas el agua necesaria para que entonces estén frecuentemente lavándose las manos. Y finalmente, la otra recomendación era el considerar los medios de comunicación para transferir esta información a las personas. También es importante mencionar que en México se manejan cerca de 64 lenguas indígenas nacionales, en donde la mayoría de las personas, o en estos municipios, por ejemplo, hay uno que se llama Tehuipango en Veracruz, en donde el 100% de la población, constituida por 26.322 personas, su primera lengua es una lengua indígena nacional. Entonces, si a ellos les hablamos en español o en castellano, simplemente la posibilidad de que entiendan claramente la información que les queremos transmitir no va a funcionar. Entonces, es un reto. Y la otra parte que es muy importante es un plan de protección económica, ¿no? Su programa Economía y Sociedad simplemente lo define todo. Aprovechando esta situación crítica de la pandemia, debemos de evaluar de nuevo estos municipios complicados, municipios que no tienen acceso a la parte de mejorar su capacidad económica y tomarlos en cuenta. Los mencionó muy bien, la zona principal, y el índice finalmente ilumina de color rojo la región de Oaxaca, la región de Chiapas y la región de Guerrero. Son las zonas en el sur del país en donde se padece de problemas de pobreza, en muchos casos pobreza extrema, y esto agrava no solo la situación del COVID, sino ante otros fenómenos, tomando un poco y regresando a uno de los temas que me toca estar más cerca, que es por ejemplo el caso de los sismos. También alguien nos dice frecuentemente, bueno, hay que ayudarnos a construir muy bien, y la respuesta es, si a estas personas les damos nosotros dinero, les damos 10,000 pesos, les damos, supongamos, $1,000, ellos lo más probable es que no los utilicen en fortalecer su vivienda, sino en otras partes importantes como es alimentación o salud, debido a que ellos no ven el reto de un sismo de una forma cercana, como tampoco lo están viendo ahora en la parte de la pandemia. Entonces son elementos que tenemos que considerar, son pocos a los que hay que voltear con mucho cuidado a ver cómo podemos nosotros fortalecer a esta población y mejorar su capacidad en todos los aspectos. Esta información, don Carlos, básicamente la han dirigido a los gobernadores. México tiene 32 estados, algunos pequeños como Tlaxcala y Colima, y otros grandes como Chihuahua y Sonora. Los están refiriendo a los presidentes municipales, y ahí ya usted ya nos informó de los 2,000 y tantos municipios. A los distintos grupos, la UNAM tiene una voz sólida y reconocida en el país, pero obviamente tiene más papel protagónico en el centro del país. ¿Cómo han conducido esta información y si ha habido alguna retroalimentación de los respectivos gobiernos? Es correcto, se les entregó, se les envió a los gobernadores, esto se hizo a través del director del Instituto de Geografía, el doctor Manuel Suárez, y después lo que hicimos fue transferir un documento y una guía de cómo utilizar este atlas interactivo a los titulares de protección civil de cada uno de los municipios. Los municipios son autónomos, es la unidad de gobierno más cercana a la gente, ellos tienen la autonomía de decidir qué hacer. En la UNAM, con el título que tiene Universidad Nacional Autónoma de México, pues pensamos nosotros que es una responsabilidad el crear estas herramientas, proporcionarlas y asesorar a las personas que las quieran utilizar. Se ha venido mejorando esta herramienta, ahora hay también
índices específicos para zonas metropolitanas importantes. Ahora se tienen las autoridades a nivel tanto federal y a nivel estatal, están definiendo un semáforo que tiene coloración dependiendo de cuál es el grado ahí ya con el cual el COVID está llegando a esos estados, y es el cruce de estos dos elementos, la presencia del COVID-19 y los estados y los municipios que habíamos conformado. Afortunadamente, lo veía yo en una publicación actualizada el día de ayer de la distribución del COVID en el país, y por ejemplo, en una de las regiones que más nos preocupa, que es el estado de Oaxaca, la presencia del COVID es poca, es baja. Y esto entonces no es para estar contentos, no es la palabra adecuada, pero mientras ahí el virus no penetre, esta gente pues, tendrá mejor opciones de salir bien librados ante la pandemia, y eso es lo que pretende, generar estas herramientas, y estamos a disposición de lo que necesiten las autoridades y también compartirlas con otros lugares. Está a disposición de las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencia, por ejemplo, aquí en Costa Rica, y ellos quieren establecer algo en una forma similar. Creo que son herramientas poderosas. Con la apertura de la economía y sobre todo con la amplia frontera que tienen ustedes al norte y las posibilidades de que el comercio empiece a fluir, que es algo que aquí en Costa Rica tenemos claro con el problema que hubo en la frontera de Peñas Blancas y Las Tablillas, al ser el Atlas una situación en el tiempo, cómo se puede ir adaptando a las modificaciones en el contexto, y sobre todo ustedes en México, en la frontera norte, van a tener un movimiento enorme de bienes y de personas moviéndose al norte y al sur, a uno y otro lado de la frontera. Me imagino que plantea un problema complicado. Sí, en efecto, uno de los estados con mayor número de contagios es Baja California, la Baja California que está en frontera con Estados Unidos, y esto representa un reto por dos lados, ¿no? Tijuana y Ensenada y Mexicali han sido ciudades que han crecido enormemente por estar muy cerca de la frontera. Entonces, al ser zonas urbanas con mucho contacto, también la propagación del virus es importante. Pero en el otro aspecto es cuál va a ser la reacción del país vecino del norte si hay tantos contagios. Bueno, y por lo que han pasado ellos, lo primero que van a decir es van a poner condiciones muy estrictas en la frontera, como sucedió en el caso entre Costa Rica y la frontera con Nicaragua. Entonces, vale la pena atenderlos. Son puntos en donde necesitamos llevar a cabo las recomendaciones, que era mejorar las medidas para protegerse ante el COVID. Y yo sé que, como hablando estrictamente como mexicanos, pues a veces pensamos que este pequeño virus, al que no lo vemos y al que todavía la gente cuestiona si existe, pues no le debemos de poner importancia, ¿no? Sacamos el aspecto latino, el aspecto mexicano, y creo que es un elemento importante, ¿no? Es un virus poderoso, es un virus invisible, pero es un virus que una vez que penetra nuestro sistema, algunos tienen la tendencia a atacarlos de una manera muy agresiva y ponerlos finalmente en riesgo de muerte. En el caso de México tenemos, el día de ayer se registraron 10.637 víctimas por el COVID. Entonces hay que tomarlo en serio y hay que utilizar toda la información disponible para salir adelante. Pues don Carlos, qué bueno que hicieron un estudio tan importante, qué bueno que es frente a una situación compleja, y qué bueno que lo tenemos aquí en la Universidad de Costa Rica, esta presencia de la UNAM, y le queda, si quiere dar un medio minuto de mensaje final a las amigas y amigos.
Pues muchas gracias por la invitación a este programa de economía y sociedad. Las dos palabras siempre resuenan mucho en lo que hacemos y la parte de la sede de la UNAM, aquí el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, aquí en Costa Rica y en nuestra sede en particular en la UCR, tiene como propósito el fortalecer la vinculación académica y de investigación entre nuestras dos universidades para fomentar las buenas prácticas. Yo considero que la forma en que se ha atendido la pandemia en nuestros dos países y las buenas prácticas y lo que no nos salió tan bien es algo que debemos de compartir para futuros eventos. A nosotros nos da mucho gusto estar aquí en Costa Rica. La gente se sorprende y qué bueno que se sorprendan mucho en México cuando les damos los datos de Costa Rica, del número de víctimas y de contagiados. No lo pueden creer y creo que ese es un buen ejemplo. Lo hemos visto y ayuda mucho compartir. Gracias, don Carlos. A las amigas y amigos los invitamos a que la semana entrante regresen a Canal, a este programa y quédense con los excelentes programas que hace Canal UCR. Cuídense mucho.